Bienvenidos al podcast de Causas y Orígenes del Conflicto Social en Colombia, de la asignatura de Contexto Social, Global y Nacional, de la especialización de Gerencia Social. Los invitados de hoy son Diego Armero, Catherine Castillo y John Alexis Castro. El podcast tiene como fin el día de hoy responder 4 preguntas, las cuales responderán cada uno de nuestros invitados y finalmente llegaremos a una conclusión del por qué existe conflicto social en Colombia. Bueno, para empezar, invitamos a Diego y le hacemos la pregunta de por qué él cree que el conflicto armado es una expresión del conflicto social en Colombia. Diego, bienvenido. Gracias, Catherine. Ok, el conflicto armado en Colombia es una manifestación del conflicto social en el país por varias razones, las cuales se relacionan entre sí. Consideramos que son 2. La primera hace relación a la desigualdad y la exclusión. Como bien sabemos, Colombia tiene una historia de desigualdad tanto en dimensiones económicas, sociales y políticas, donde ciertos grupos han sido marginados y excluidos de los derechos y beneficios del desarrollo humano. Esto ha producido una serie de tensiones en busca de reivindicar, por vías de hecho, en razón de no ser escuchados y al abandono del Estado, los cuales conllevaron a materializarse por medio del conflicto armado. En un segundo momento, encontramos que la disputa por los recursos naturales es una lucha por el control de los mismos, como tierras fértiles, minerales y cultivos ilícitos, es decir, la coca y la marihuana. Han sido causa importante de este conflicto. Estos recursos son fuente de poder y riqueza y su control ha generado enfrentamientos entre diferentes grupos armados, comunidades locales y yo diría que organizaciones privadas. La tercera es la política y poder. El conflicto armado en Colombia también está relacionado con disputas políticas y de poder. Grupos armados buscan influencia política y control territorial, mientras que el gobierno y otras fuerzas estatales intentan mantener su autoridad y control sobre el país. La cuarta es la violencia relacionada con el narcotráfico, la cual son los principales productores de drogas que es nuestro país a nivel mundial. Lo que ha alimentado el conflicto armado, los grupos armados involucrados en el narcotráfico luchan por el control de las rutas de tráfico y los territorios de producción de las drogas, lo que ha llevado a una escala de violencia en algunas regiones del país. La quinta hace relación a las reclamaciones de tierras y de derechos humanos, las cuales está vinculada a reclamación de tierras y violaciones de los derechos humanos por parte de grupos armados, paramilitares y fuerzas estatales, las cuales han cometido abusos contra las comunidades locales, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, al igual que las poblaciones indígenas. En muchos casos, en un intento de controlar territorios estratégicos y reprimir a la oposición. Bueno, Diego, gracias. Es decir, y yo podría concluir que entonces el conflicto armado en Colombia podría ser una expresión de un conflicto social en el país, ya que hay una combinación tanto de desigualdad como de disputas por los recursos, de luchas políticas, de narcotráfico y de violaciones de derechos humanos, como bien lo decías. Estos problemas están interrelacionados, como bien tú hacías énfasis, y yo creo que se alimentan mutuamente, y esto sigue contribuyendo a la persistencia y a la complejidad del conflicto armado en Colombia. Después de esta pregunta, yo creo que sería entonces importante saber cuáles son los conflictos de la comunidad o de mi comunidad. Entonces, yo vivo en Bogotá y en Bogotá es muy fácil encontrar un sinnúmero de conflictos sociales y comunitarios que son muy comunes en las áreas urbanas y donde están más pobladas. Algunos de los principales conflictos que afectan a la comunidad en Bogotá creo que incluyen la desigualdad económica, porque a pesar de que Bogotá es una ciudad cosmopolita y próspera, se sigue enfrentando a desafíos significativos en términos de desigualdad económica y social. Hay muchas comunidades que se enfrentan a dificultades relacionadas con acceso a la educación, con empleo, con vivienda y que no adquieren y no les prestan los servicios básicos. Asimismo, creo que en Bogotá uno de los conflictos más marcados es la violencia y la seguridad ciudadana. Pues
ahorita es evidente en términos de seguridad ciudadana que la ciudad pasa por momentos críticos y que a pesar de que se han aunado esfuerzos para mejorar la seguridad en la ciudad, pues se enfrentan problemas de violencia, los cuales están relacionados con pandillas, con el crimen organizado, con delincuencia común, con robos, con hurtos, asaltos, bueno, un sinnúmero también de delitos que preocupan en áreas en específico, sobre todo de la ciudad. Creo que el tema del acceso a los servicios públicos, a pesar de que Bogotá cuenta con una amplia gama de servicios públicos, hay algunas comunidades que aún tienen que enfrentar problemas de acceso o de calidad en áreas como la salud, el transporte público, el agua potable y la recolección de residuos. Y finalmente creo que también el conflicto urbano y desplazamiento ha crecido. Esto ha generado que en algunas comunidades hayan tensiones, especialmente en áreas de asentamientos informales o de barrios marginales. El desplazamiento interno debido pues a conflictos armados, a violencia, a desastres naturales, también ha sido y sigue siendo un problema en Bogotá. Digamos que estos son los factores que yo creería que son lo que enfrenta la ciudad en conflictos sociales. Sí, Kate, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de señalar y lo relacionado con el tema de servicios públicos. Creo que se puede articular también al problema ambiental. En Colombia no es evidente que existe la contaminación del aire, hay una mala gestión de residuos, la deforestación y otros problemas ambientales afectan la calidad de vida de los bogotanos y generan conflictos entre diferentes sectores de la sociedad, así como las mismas autoridades locales, las cuales pues tienen una capacidad institucional mínima para atender estas necesidades de la población. Considero que aunado a lo que acabas de señalar también se puede plantear el tema de la participación ciudadana y la gobernanza. Entonces, estos procesos de participación en la toma de decisiones a nivel local y que pues ayuden a generar soluciones al tema del conflicto. También algunas comunidades pueden sentirse marginadas y excluidas de los procesos de toma de decisiones para la formulación de políticas públicas que son directamente implicados cada uno de los ciudadanos en las diferentes localidades de Bogotá, lo cual genera pues bastante descontento, tensiones, una imagen institucional de la gobernanza mínima, y considero que afecta bastante y genera ese conflicto social. Sí, es cierto, Diego. Sin embargo, pues yo creo que estos son solo algunos ejemplos de los conflictos a los que los bogotanos se enfrentan diariamente y que es importante también abordar estos problemas de una forma colaborativa y buscar pues soluciones que promuevan a la inclusión, a la justicia social y pues al bienestar de todos los ciudadanos, en este caso pues de los bogotanos. Bueno, y después de tener un panorama más claro acerca de los conflictos a los que nos enfrentamos como comunidad y como sociedad, la pregunta sería, ¿es posible tener una sociedad sin conflicto? Entonces, Diego, ¿tú qué piensas al respecto? Kate, yo creo o considero que es poco probable que exista una sociedad sin conflictos. Ya que hay diversidad de personas, opiniones, intereses, recursos en cualquier comunidad. El conflicto es una parte natural de las interacciones humanas y considero también que surgen cuando existen diferencias en percepciones, valores, en las mismas necesidades y en esos deseos, ¿verdad? Sin embargo, pues, aunque es improbable eliminar por completo el conflicto, creo que sí es posible gestionarlo de una manera constructiva y tratar de reducir todo ese impacto negativo que se ha presentado pues, a lo largo de la historia, ¿sí? También que hay algunas formas en las que una sociedad puede trabajar para manejar el conflicto de una manera un poco más efectiva y que sea un juego de ganar-ganar. Considero que el diálogo y la negociación fomentan
entre las partes de un aspecto positivo que pueda ayudar a encontrar soluciones, ¿sí? A encontrar esos beneficios y a evitar una escalada en el conflicto, ya que conlleve a avanzar de una tensión a un conflicto, ¿ya? El tema de la mediación y la resolución de conflictos creo que es clave por parte de terceros, ¿ya? Que sean de una posición imparcial, que ayuden a facilitar, que sean facilitadores en cuanto al tema de la comunicación, que es tan importante, que permite encontrar esos puntos, esos compromisos que sean aceptables de las partes, que hacen parte de este conflicto. Y algo que finalmente considero que es súper importante es la educación y la sensibilización, orientada pues, a promover las habilidades de la sociedad para poder mediar y poder solucionar los conflictos, ya sea por temas sobre diversidad, sobre temas culturales, políticos, que permitan prevenir el conflicto y abordar de una manera, considero que la palabra así, proactivo, cuando estos surjan. Bueno, es cierto. Creo que también yo considero que es poco probable. O sea, si bien es cierto a lo que tú haces referencia, yo creo que es poco probable tener una sociedad en la que no hayan conflictos, precisamente por lo que tú mencionabas anteriormente. Esa misma pluralidad que tiene la sociedad creo que es la que conlleva que existan esas tensiones y esos conflictos, y creo que por esto también yo añadiría a esto, o lo que yo le aportaría a lo que tú acabas de mencionar, Diego, es que también se requiere de un tema de justicia y de equidad, porque pues se debe garantizar primero que haya un sistema de justicia que sea justo, que sea equitativo, para que contribuya pues a la resolución de los conflictos. Asimismo, creo que el tema de la inclusión y la participación se debe fomentar, y que pues todas las partes estén interesadas en tomar las decisiones para que pues haya una reducción de la probabilidad de los conflictos y que se garantice que van a ser escuchados y que se van a considerar todas las perspectivas. Porque si bien es poco probable que se alcance una sociedad completamente libre de conflictos, yo creo que sí es posible trabajar hacia una sociedad donde el conflicto se maneje de forma constructiva y se utilice como una oportunidad para el crecimiento, la comprensión, la mejora de las relaciones sociales. Entonces, creo que si bien no vamos a tener una sociedad sin conflicto, creo que sí es posible que la logremos manejar, pero pues a través de todos esos aspectos en los que tú hacías énfasis y pues creo que también en lo que yo aporté. Bueno, y para finalizar entonces este podcast, sería importante saber si ustedes creen que es el conflicto per se un aspecto positivo o negativo. Alexis, ¿tú qué crees al respecto? Históricamente, el conflicto ha traído consigo una tendencia positiva y negativa. Esto depende de cómo se maneje y se resuelva, porque este puede conducir a un cambio o un logro propuesto en búsqueda del progreso social, pero cuando se pierde el rumbo y se deslegitima puede traer consecuencias nefastas. En Colombia ha traído consigo un resultado muy perverso, muy negativo, porque los efectos han sido devastadores. Existe un balance de más de 220.000 muertes a causa del conflicto, entre población civil, militares y grupos al margen de la ley, más de 60.000 desaparecidos, 5 millones de desplazados. Cabe resaltar que el desplazamiento interno en Colombia es uno de los más altos del mundo. Se ven estas personas forzadas a abandonar sus hogares debido a condiciones difíciles. Esto evidencia un sinnúmero de violaciones de derechos humanos. Actualmente existe también un impacto negativo a nivel ambiental a causa de la deforestación, la minería ilegal, la tala de árboles, la contaminación del agua y el suelo por la utilización de químicos para la producción de drogas ilícitas, la destrucción de ecosistemas contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad y la degradación ambiental. Existe déficit de sostenibilidad ambiental
Se ha demostrado también que el actuar de estos grupos criminales se ha centrado en el control estratégico de economías ilegales. En términos generales, el conflicto armado interno ha traído consecuencias devastadoras en múltiples aspectos de la vida del país, afectando a millones de personas y generando desafíos grandísimos, significativos para su desarrollo y su estabilidad. Correcto, Alexis, pero también pienso que el conflicto en sí mismo no es inherente positivo ni negativo. Creo que su valoración depende del contexto, de cómo se produce y cómo se gestiona. Y hay algunos puntos claves a considerar, ¿sí? Primero, creo que la diversidad de perspectivas, en el sentido que cuando surge un conflicto hay diferencias de opiniones, los valores y los intereses de cada persona o del grupo social, ¿sí? Esta diversidad de perspectivas pueden enriquecer el proceso de la toma de decisiones al considerar una gama más amplia de todas esas ideas orientadas a las soluciones. Sí, yo también creo que ahí dentro de esos aspectos sería importante recalcar el fortalecimiento de las relaciones. Por ejemplo, pues en algunos casos el conflicto, si es bien gestionado, se puede fortalecer la relación, bien sea interpersonal o grupal, al fomentar pues una comunicación abierta, una comprensión mutua, una relación de problemas. Sin embargo, también creo que dentro de los aspectos negativos del conflicto se puede evidenciar un impacto en temas emocionales y psicológicos, pues porque creo y considero que el conflicto puede llegar a causar estrés, ansiedad, ira, bueno, una serie de impactos emocionales y psicológicos en donde pues las personas se pueden ver involucradas, especialmente pues si es prolongado o violento. De igual manera, considero que los costos materiales y sociales es un aspecto supremamente importante, ya que el conflicto puede tener costos significativos, incluidos los daños de propiedad, la pérdida de las mismas vidas humanas, el desplazamiento, como hemos tratado durante todo este tema que hemos desarrollado, de las comunidades, y claro está, la interrupción de las vidas cotidianas. Sí, bueno, pues creo que ha sido un trabajo bastante, incluso hasta emotivo, porque hemos tocado diferentes temas sociales que incluso nos competen como sociedad, y creo que para concluir el conflicto puede tener aspectos pues tanto positivos como negativos, dependiendo pues cómo se maneje y cómo se resuelva. Creo que la clave está en saber abordar el conflicto de una manera constructiva, donde se puedan buscar soluciones que promuevan la justicia, la equidad, el bienestar, y que claramente pues estén todas las partes involucradas. Entonces agradezco a mis compañeros por esta invitación y por esta sesión, y pues espero que nos encontremos en una próxima ocasión.